ronda del 28 de octubre, tratando de averiguar un poco más sobre la historia de Colonia Dora. Y hoy es un gusto y privilegio de poder hacer esta nota a alguien que ha trabajado mucho con el diario El Liberal, ha escrito también junto a doña Chola Sánchez de Oliva algo sobre la historia de Colonia Dora. Y bueno, más que mi papá, es un gran colaborador en materia de noticias de la ciudad y seguramente tiene mucho para contar sobre nuestra ciudad. ¿Cómo le va don Benjamín Farías? Hola, buenas noches Fabián, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios, nos mantenemos. Bueno, hoy hablábamos con Miguel Pajón y resaltaba el tema de los medios de comunicación. Y mucho tiempo ha dedicado usted al tema del medio de comunicación, dentro de sus posibilidades, ha podido colaborar con un poco de historia de Colonia Dora. ¿Qué nos puedes contar? Y bueno, para contar hay mucho, lo que pasa es que a uno se le escapa a lo mejor datos más importantes, lo más sobresaliente, pero diríamos que en el trabajo de rescate que hicimos con la señora Lía Sánchez de Oliva, querida Chola, ha sido mucho, ha sido la iniciativa más prolífera que hemos tenido en la vida nuestra. Yo como modelador de todas esas cosas, todo lo que proponía Chola con iniciativa, siempre lo acompañé y me acompañó a mí. Pudimos rescatar mucho. Claro, algunos se pudo volcar, otros no, porque le faltaban datos concretos y correctos, que es lo que debe primar en la historia de los pueblos, ¿no? Los pueblos, sobre todo, estos pueblos que a la vera de las vías del tren, que aparecieron, nacieron, crecieron, se desarrollaron, y específicamente Colonia Dora. Eso es así. ¿Qué tiene en esa memoria lo que le han contado sus padres, sus abuelos o aquellos amigos que ha cosechado durante la vida de lo que era Colonia Dora en sus inicios? Y bueno, hay más bien anécdotas, no nada concretos en referencia a lo que nació Colonia Dora. Pero había, según algunos antecedentes de los más antiguos, que había 4 casas solamente, 4 casas cuando comenzó a pasar la vía. Y al pasar la vía, la gente naturalmente empezó a venir desde la zona de Salavina, especialmente mucha gente de Salavina, mucha gente de otros lados, de Luján, mucho más allá, de Gramilla, de Lugones. Hay referencias de gente, concretamente no me acuerdo el nombre ni el apellido, pero le digo para más. Y de esa manera fue tomando características de un poblado, y luego vino el ferrocarril allá en 1880, 88, más bien ya estaba conformado las vías, el alambrado y todo eso que representaba medio de comunicación entre el sur y el norte, ¿no? Porque específicamente muchos no saben que este ferrocarril nace en Rosario y termina en Tucumán. Esa es una vía de comunicación más bien concretada por los ingleses, que en ese tiempo tenían a su disposición la empresa, y junto con ellos vinieron muchos extranjeros de los cuales dejaron enseñanzas, sobre todo en la forma de crear instituciones, que las instituciones son eje y engranaje, o fueron más bien, hoy no están así, fueron engranaje y eje del crecimiento de los pueblos. Y bueno, a la par de eso, Colonia Dora se fue desarrollando y toda su base, diríamos así, económica, social, política, fue la agricultura, la pequeña ganadería,
teníamos antecedentes de cuántos había, cuántos pobladores, pero en este momento no recuerdo, no. Cuando hablamos de agricultura, ¿por qué se perdió tanto desde lo que usted tiene conocimiento a lo que es la actualidad? Y bueno, yo siempre sostengo y les digo, no se ha desarrollado integralmente en agricultura como base por intereses de otros o de otras personas, ¿no? Porque ahora vinieron estos extranjeros, muchos extranjeros, lo vieron como un vergel. Y naturalmente el que vino y compró estas tierras, le compró a un banco brasileño de Tarapacá. En aquella época no sé cómo eran los convenios entre un país y otro, no recuerdo bien cómo era el convenio. Entonces las 38.000 hectáreas y tantas que correspondía a la firma López Agrelo Limitada, se comenzó con la agricultura. Empezaron primero a trabajar la parte hídrica, diríamos construir una obra grandiosa, semejante como no había en aquellos tiempos, no había. Entonces, para desarrollar la agricultura, naturalmente tenía que tener una base sustentable, como ese riego. Y bueno, el río pasaba ahí y nadie aprovechaba, más que para pescar y para dar agua a los animales. Entonces dijeron, vamos a hacer un dique y vamos a hacer los canales. Pero no recuerdo exactamente cuántos kilómetros de canales son. Y el tramo más largo del canal es el canal Sauce, ¿no? Y comienza allá en Gramilla, cerca del Rincón, y termina por acá pasando Dora. Está el Sauce Grande, el Sauce Chico. Todas esas referencias había que estar en el momento más lúcido y recabar mayor información para poder plasmar esto que es parte de la historia. Hay mucho por decir sobre la historia, hay pequeñas cositas y muy importantes, datos muy interesantes, pero lo que rescatamos fue más bien del archivo de la provincia, de un escrito que dejó el director de una escuela, creo que es Lares, no me acuerdo mal, lo que dejaron escrito algunos docentes en la escuela 84, en la 731, los que dejaron también alguna referencia en las escuelas que están en Puente Negro, Luján, el 20, Libanesa, La Isla, siempre dejaron algo escrito, pequeñas cosas como un rescate, ¿no? Pero muy valiosos, muy interesantes para concretar la historia. Y bueno, yo lamentablemente tuve que ausentarme de Dora, dejar un poco a un lado, seguir recabando información, y continuó la señora Chola y pudo hacer algo más, un poco agotada, un poco cansada, porque nunca recibió la mínima colaboración de las autoridades, salvo en aquel momento en que Sánchez Gramajo estaba en la Dirección General de Cultura de la provincia, y ahí hizo la publicación de esos datos, los primeros datos, y luego, bueno, al terminar su ciclo o su tiempo, ya no pudo hacerlo más. Pero no sé qué más puede ser. De todos esos habitantes que han hecho de Colonia Dora, ¿tiene alguna referencia en sí de alguno de ellos? ¿Se acuerda algo? Y mucha gente, sobre todo los extranjeros, como ustedes saben, como vos sabes también, hicieron su aporte. Pero naturalmente la mayoría se tuvo que ir de este lugar, por eso diría así vulgarmente, por los chantajes de que han sufrido, porque la gente vino con algo de dinero que el gobierno les dio,
para que naturalmente apostaran a su forma de vida, que era la agricultura, que era el almacén, que era la carnicería, hay gente que se puso a escribir, y bueno, era un periódico. La Idea, por ejemplo, que nació en Colonia Dora, ahí mismo, aquí sobre la calle Crespín, donde era la casa de Patolsky, por ahí estaba una imprenta, y claro, naturalmente ellos suponían o creían que este le va a dar forma y vida para que viva una familia, pero no pudieron hacer nada, tuvieron que dejar enseguida. Y la mayoría de gente tuvo su aporte para el desarrollo y crecimiento de este pueblo que hoy es una ciudad de, bueno, le dicen de tercera, y por ahí tengo mis dudas. En algún momento ha publicado una nota en relación a la ciudad de tercera, que más de tercera diríamos que era de cuarta. Ah, sí, había una nota, claro, naturalmente porque se manejaba la cosa con imprudencia, diría así, con imprudencia. Nunca se tomó que Dora debía crecer junto a sus instituciones. Las instituciones hoy, por ejemplo, los veo y siguen estancadas, dormidas, sus dirigentes son tibios, no hacen eso que se hacía antes, no hacen nada de lo que se hacía antes. Y eso cualquiera es indiscutible, que no trabajan para las instituciones como se trabajaba antes. Y lamentablemente por eso le consideramos un poquito así, pero fue un momento tal vez de enojo en que uno decía, bueno, no es de tercera, apenas llega de cuarta. Bueno, mucho tuve que ver yo apelando inclusive a la justicia, pude conseguir en alguna forma que por decreto de la legislatura se tomara referencia de la cantidad de habitantes que tenía Colonia Dora para que pase a esa categoría, ¿no? Bueno, eso lo dejamos por ahí porque no vale mucho la pena volver atrás. Como fotógrafo, como comunicador social, más allá del reconocimiento que en muchos casos le han dado y que ha sido en algunas ocasiones como burla el decirle periodista, ¿qué puedes rescatar en todos esos años que has estado escribiendo? Y que era muy difícil, y no tenía esa posibilidad que hoy tienen los periodistas. Yo me dediqué a escribir, ni bien volví de la ciudad. Me senté en el lugar donde nací, un poco por ahí, y un día tuve una entrevista con don Jorge Pfeiffer, que era naturalmente el jefe del sistema de riego. Y me habló mucho, sabía mucho ese hombre, alemán sabía mucho, debe haber tenido, además de su personalidad, mucho conocimiento de lo que es el ser humano. Y se me grabó. Después vino el profesor, por Dios, me olvido. Domingo Bravo, en busca de datos sobre los hermanos Wagner. Búsqueda, pues. Entonces lo tenía que localizar a uno de los Aymeric. Y el único que andaba suelto por ahí era don Absalón. Bueno, mientras lo esperaba Absalón, que era tomero, ahí donde decíamos la oficina de riego, se puso a conversar conmigo. Y le agradó la conversación. Y me propuso que escribiera para el Diario Liberal, el único diario de ese tiempo. Estoy hablando prácticamente de 60 años casi. Y me dijo, manda tus notas de lo que pasa aquí, los acontecimientos que hay, por más simple que sea, y si es muy importante, muy trascendente, recabá los datos más importantes y mandame a casa. Viví en la calle Besar, en la Banda, me acuerdo bien. Mandame a casa con el colectivo que pasa a las 13 horas por acá. Yo lo voy a recibir y al siguiente día, los 2 días, 3 días, se va a publicar tu nota. Vos tenés el borrador y compará
con lo que sale en el diario. Vas a ver las correcciones que te hemos hecho, o se ha hecho, o ha hecho el diario. Y de ahí vas a tomar referencia de lo que te está faltando para que seas un buen cronista. Cronista, me decía. Bueno, eso de cronista es más importante que ser periodista, ¿no? Y más importante, tal vez, en Colonia Dora, donde muchos quisieron hacerlo y no pudieron, no tuvieron paciencia, no tuvieron conciencia de la importancia que es la información. Hoy por hoy es un poder la información, pero naturalmente está desvirtuado todos los principios de lo que es periodismo, como lo llamamos, ¿no? Ya no hay más escuelas, y si hay escuelas, universidades, no lo caracterizan al periodista o al periodismo como tiene que ser. Aquí cada uno hace lo que le conviene y nada más. Bueno, así pasaron 32 años, estuve escribiendo, escribía todo lo que sabía, lo que pasaba, lo que acontecía, a veces opiniones personales, y de ahí tal vez el negrito se acuerde muy bien muchas notas en las que él tomó referencia e importancia, y de ahí se hizo un poco periodista, de ahí se hizo periodista el negro. Bueno, de agravios te hablaría solamente de parte de los funcionarios de turno, y bueno, no faltó ninguno en los agravios, siempre y cuando se le hacía referencia a la gestión, se le hacía referencia a la gestión. 32 años estuve escribiendo y mandando fotografías, publicando fotografías, yo hacía fotografías propias, sacaba y bien las imprimía y mandaba, pagando de mi bolsillo siempre con el colectivo, y recibían y bueno, lo publicaban, y iríamos así, casi todas las notas se han publicado, muy pocas, muy escasas, hasta que vino el cambio de dueño del liberal, y así por una cuestión de ética, le dije que no escribiría más y ellos no le daban importancia a todos los acontecimientos que ocurrían en esta zona, Dora específicamente, y bueno, me dijeron, los tiempos han cambiado, tenemos que estar de este lado, es decir, del lado del poder. Y bueno, yo me convencí de que no debía ser así, el periodismo que yo hacía no era así, y eso aprendí por este hombre que fue don Domingo Bravo, el que me puso en las manos y en la cabeza la importancia que tiene este medio de comunicación, como era en aquel tiempo, escribir. Y ahí fui dejando, pero para hablar de Colonia Dora tenemos que estar por lo menos una semana para recabar algunos datos, que tengo algunas lagunas, naturalmente no tengo los años que tenía antes, eso lo saben. Como un poco de historiador, como un poco de periodista, de que ha vivido momentos participando dentro de las instituciones, ¿cuál sería el mensaje principalmente para los jóvenes? Para los jóvenes, que se comprometan sobre todo con las instituciones y no falten a la verdad, y le tengan amor al trabajo, tengan amor al estudio, porque en definitiva es lo que hace al individuo el progreso del hombre o la mujer está en su seriedad, en su responsabilidad, y sobre todo cuando trabajan con amor o estudian con amor, y de esa forma se van construyendo como sociedad y son parte de la sociedad, y de esa forma le dan valor a lo que, porque es muy triste como estamos en este lugar que es maravilloso, tiene todas las riquezas, y le está faltando la riqueza espiritual a los jóvenes. No se desarrollan, se quedan estancos donde han recibido la instrucción en la escuela. Mire que nuestra idea
con la señora Cho, la señora China, el padre Benjamín, la Marta Cleris, y somos los iniciadores de la escuela secundaria y también del profesorado. Estuvimos trabajando bastante años ahí. No le cobramos a nadie, naturalmente, no le cobramos a nadie, pero con la sola idea de que los jóvenes se instruyan bien, que se capaciten, que reciben la información y bueno, a la vez recrear la educación dentro de ese marco es lo primordial, lo más interesante, ¿no? Y es lo que deben hacer para construir lo que se llama familia y sociedad. Son muy esenciales, eso no hay que romperlo, porque cuando rompemos eso, nos caracterizamos como personas que no tenemos solidaridad, no tenemos amor, no tenemos vínculos y muchas cosas más, la debemos caracterizar de otra manera. Según la historia dice que tenemos 118 años y por los 118 años desde el primer comisionado que tuvo Colonia Dora pasaron otros tantos, llegaron los intendentes y hoy tenemos una nueva gestión. ¿Cuál sería su mensaje con tanta experiencia de ver tantos gobiernos? Y bueno, la experiencia es trabajar con la mente abierta. Todo funcionario, todo profesional debe tener la mente abierta. No se debe guiar solamente por sus principios o por la autoridad que tiene, por la autoridad que supuestamente tiene, la creencia de que va a hacer y decir lo que le parece. Ahí se autoengaña, ¿no? Porque una elección, dentro del marco de la democracia, está que el pueblo elige para que lo gobierne bien. Y para que lo gobierne bien tiene que buscar, naturalmente, el bienestar y la felicidad de un pueblo. Y en el marco, naturalmente, de una solidaridad constante, comunicativa entre los vecinos. He dicho que están en estado de estancamiento y están en un estado casi de enfrentamiento. Me da mucha pena y un poco de tristeza también, porque amo a mi pueblo como su gente, porque está mi familia, está todo de mi parte. Lo que he contribuido lo he hecho con amor, con sinceridad, con responsabilidad en todas las instituciones del pueblo de Colonia Dora. Entonces, los funcionarios que se creen que son dueños, o son padres, o son madres de todos, se confunden. Y vuelvo a repetir, tienen que ser solidarios, correctos, concretos, respetuosos, no ser vanidosos sobre todo, porque a la función hay que honrarla, hay que desprestigiarla, hay que honrarla, de cualquier partido político que sea, eso es lo importante. Bueno, Benjamín Farías, para nuestro medio es un gusto haber conversado con usted, ha formado parte de nuestra radio también, pero lo más importante en el día de hoy es como hijo poder hacerte una nota. Creo que es la primera vez en tantos años que estamos juntos, poder conversar de lo que es el periodismo, ¿no? Y bueno, y tratar de rescatar algo. Espero que no sea la última y bueno, en alguna medida entre los dos queremos dejar algo para los que vienen por detrás. Bien, gracias y hasta cualquier momento.